Bienvenidos a esta importante capacitación Seguridad en Oficina. Me llamo Sonia Altamirano, soy ingeniero químico con especialidad en prevención de riesgos laborales y estoy encantado de guiarles a través de este material que resulta muy esencial para nuestra actividad diaria. A menudo pensamos que los lugares de trabajo de alto riesgo, como por ejemplo las obras, las fábricas, la minería, los laboratorios, son los que tienen mayor accidentabilidad, ¿no? Pero en realidad es que incluso en los entornos de oficina también existen riesgos, ¿no? Que muchas veces se ignora porque pueden generar lesiones leves, pérdidas y tiempos y daños mínimos, ¿no? Son muchos los accidentes que se producen por golpes, caídas, como consecuencias de un ambiente, ¿no? Donde falta el orden o se encuentra con algunas sustancias derramadas, ¿no? O la falta de limpieza en el lugar, ¿no? Es importante también, pues, indicar de que pueden haber circunstancias que pueden ocasionar accidentes, pero a la vez también podemos tener posturas prolongadas y forzadas que pueden ocasionar enfermedades ocupacionales, ¿no? Por eso existe un principio, pues, de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y este principio lo que busca es mantener, pues, las condiciones mínimas de seguridad que sean adecuadas, ¿no? Y para ello se adopta, pues, una responsabilidad compartida tanto del empleador como del trabajador, ¿no? Esta capacitación tiene como objetivo prevenir los accidentes, ¿no? Que pudieran ocurrir en oficina y asimismo al crear un ambiente de trabajo saludable en donde todos nosotros pues nos sientamos seguros con los recursos que contamos para mantener posturas adecuadas, ¿no? En la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención de riesgos, de cómo identificamos y manejamos los peligros más comunes que tenemos en las oficinas, ¿no? Y también cómo prevenimos pues las lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? A través de las técnicas de ergonomía, ¿no? Que nos van a permitir pues configurar correctamente nuestro puesto de trabajo para evitar dolores y lesiones crónicas. Empecemos. Nosotros en la actualidad contamos, ¿no? Con un marco legal, sí, vigente en nuestro país, pero en estos casos, pues eh, no tenemos una normativa específica para oficinas, pero enmarcados en la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005 del 2012, que habla del reglamento interno de la legislación, y normativas complementarias, ¿no? Ya que hoy en día estamos muchas veces en una modalidad híbrida, ¿no? Que habla de la ley 31.572, la ley de seguridad y salud en el trabajo, que también fue reglamentada recientemente en el 2023, ¿no? Que asocian y buscan a través de estas normativas, pues, que se garantice las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por parte del empleador. Y cómo el empleador puede garantizar este tema, ¿no? Va a depender, pues, de lo que haga el empleador, identificando los peligros, evaluando los riesgos, implementando un sistema de gestión que permita establecer barreras, ¿no? Y que con ello se minimice pues la posibilidad de la ocurrencia de un accidente o enfermedad. A través de esta capacitación buscamos promover una cultura de prevención entre los trabajadores con el objetivo de poder garantizar la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, generando comportamientos de trabajo seguros y saludables. No es solamente que querramos cumplir con la normativa, sino es importante empoderarse para que sean participantes activos en la seguridad de nuestro lugar de trabajo, ¿no?
Recuerden que un solo acto inseguro puede afectar a muchos, por lo que su atención, compromiso son vitales. Es importante conocer algunas definiciones generales. Por ejemplo, peligro, dices toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, procesos y la propiedad, ¿no? Es decir, causar daño en términos de lesiones, enfermedades, ¿no? O también en el ambiente de trabajo o que se genere una combinación de ambos, ¿no? En una oficina, los peligros pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos, riesgos psicosociales, ¿no? Por ejemplo, un cable eléctrico, ¿no? Debajo del escritorio es un peligro eléctrico, ¿no? Porque tiene potencial de causar una descarga o incendio, ¿no? Con respecto al riesgo, es la probabilidad de que el peligro cause daños, ¿no? La definición dice, es la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro, ¿no? Es la probabilidad de que el peligro cause daño o lesión o enfermedad, considerando la exposición de las personas y la severidad del posible daño, ¿no? Si los trabajos, por ejemplo, ¿no? Si los trabajadores pasan frecuentemente por este cable, ¿no? Que está debajo que está próximo al escritorio o está en una zona de tránsito, existe pues el riesgo de sufrir una caída o también por las condiciones del cable existe el riesgo de poder sufrir un contacto eléctrico, ¿no? En cambio, si es que nosotros le aplicamos medidas de control, que es lo que nos indica pues la normativa, no es solamente identificar el peligro y evaluar el riesgo, sino es poder establecer para ese peligro y para ese riesgo medidas de control que ayuden a minimizar la posibilidad de ocurrencia, ¿no? Y si es posible, eliminar, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces se busca, de acuerdo a la jerarquía de los niveles de riesgo, ¿no? Buscamos eliminar el peligro o sustituirlo o aplicar un control de ingeniería, ¿no? O aplicar un control administrativo o un equipo de protección personal como última instancia, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de este cable, sabemos que al estar ubicado pues en una zona de tránsito podría generar un riesgo de caída, ¿no? Con alguna persona. O de repente este cable al estar en malas condiciones y una manipulación inadecuada podría generar una descarga, ¿no? O si este cable también está próximo a materiales inflamables, podría generar un incendio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en solamente identificar y evaluar? No. Lo que tenemos que hacer es aplicar medidas de control, ¿no? Para eso tendremos que protegerlo, señalizarlo, o retirarlo, reubicarlo, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos ello, ¿no? Hablamos de una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? Y cuando hablamos de esta identificación de peligros, de evaluación de riesgos, hacemos referencia pues a aquellas situaciones que podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Aquellas condiciones de trabajo que podrían poner en riesgo mi integridad física, ¿no? Entonces, es importante que podamos identificar, evaluar, pero no solo ello, sino tomar acción y control. La seguridad laboral son todas las técnicas, procedimientos usados para detectar y evaluar los riesgos con el objetivo de poder eliminarlos o controlarlos, ¿no? Es decir, es un conjunto de medidas, de normas, procedimientos, acciones preventivas que se aplican al lugar de trabajo con el objetivo de proteger la integridad física, mental de cada uno de nosotros, ¿no? Prevenir accidentes y reducir riesgos asociados a las actividades laborales, ¿no? Lo que buscamos a través de la seguridad es garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, cumpliendo todas las disposiciones vigentes, ¿no? Como la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es importante indicar que la seguridad laboral persigue ciertos objetivos, ¿no? Uno, la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Dos,
proteger la salud física, mental y social del colaborador, promover una cultura de prevención dentro de la organización, cumplir con las normas legales, ¿no? En materia de seguridad y fomentar la participación activa de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, también tenemos ello. eh, es importante indicar, pues, que una empresa puede implementar un programa de ergonomía, de pausas activas para todos sus empleados, ¿no? Administrativos, ¿no? A través de buscar, pues, la reducción de un cierto factor de riesgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser reducir los dolores musculares y la fatiga visual, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar? Bueno, vamos a buscar controles que estén asociados con por ejemplo, la implementación de sillas, escritorios, las pausas activas, ¿no? ¿Y qué buscamos? Reducir, pues, las molestias musculares generadas por una postura inadecuada, ¿no? Entonces, en conclusión, la seguridad laboral no solo busca evitar accidentes, sino también crear la cultura de prevención, ¿no? Y el bienestar, ¿sí? Por más pequeña que sea la empresa, ¿no? Se debe contribuir con un entorno de trabajo más seguro, saludable y productivo. La Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005, establece definiciones y dentro de esta definición dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo, ¿no? Y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte, ¿sí? También se considera accidente de trabajo aquellos que ocurren durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante el traslado desde que él hacía, ¿no? Cumpliendo una función asignada también por el empleador, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, es importante tener en cuenta que en una oficina, por ejemplo, un accidente de trabajo puede ocurrir durante el desempeño de sus actividades rutinarias, ¿no? Como por ejemplo, guardando los documentos, usando un equipo de protección para nuestros equipos de cómputo, o caminar por las zonas de tránsito de las oficinas, o manipular objetos, ¿no? Propios de la oficina. Aunque parezca un entorno seguro, siempre existe la posibilidad de que ocurra un accidente, ¿no? Em, en nuestra legislación hay una clasificación que está orientada a la gravedad de los accidentes, ¿no? De acuerdo a esta gravedad, tengo un accidente leve, por ejemplo, que es aquel evento no deseado que ocurre, ¿no? Y que no genera descanso médico, ¿no? Máximo son 24 horas y yo retorno a mi posición, ¿no? Entonces, es importante indicar eso, no hay pérdida, ¿no? En cambio, un accidente incapacitante, sí hay una pérdida justificada, hay una ausencia, ¿no? Y esto es lo que produce, pues, como consecuencia de una lesión, ¿no? Y es un tiempo determinado por el cual el colaborador se debe ausentar, ¿no? Dentro del accidente también tenemos la clasificación de accidente mortal, que es ese evento no deseado que tiene como consecuencia la muerte, ¿no? ¿Y qué es una enfermedad ocupacional, no? Una enfermedad ocupacional es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo, ¿no? Inherentes a las actividades en el cual desarrollo mi labor, ¿no? Em, por ejemplo, aquí en Perú tenemos ya una lista de enfermedades eh, eh, ocupacionales, ¿no? Esta lista de enfermedades ocupacionales, pues ustedes la van a encontrar, ¿no? Definidas, ¿no? Dentro pues de la resolución ministerial es 480, así como también dentro del decreto supremo 009 del 97, ¿no? Que establece pues este listado que son enfermedades ocupacionales reconocidas en el Perú, ¿no? Que han sido definidas por el Ministerio de Salud, ¿no?
Y esto se debe muchas veces a la exposición, pues, de factores físicos, químicos, ergonómicos, ¿no? ¿Qué dice la ley y el reglamento? Bueno, dice que las enfermedades ocupacionales deben ser identificadas, notificadas, investigadas y registradas conforme a lo dispuesto, ¿no? Tanto por las normas vigentes de salud y el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Exige que todas las empresas cuenten con un registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Asimismo, eh, es importante indicar, pues, ¿no? De que eh, una enfermedad ocupacional es aquella que se va a desarrollar en forma progresiva, ¿no? Debido a las condiciones que hay en el entorno laboral que afectan directamente al trabajador, ¿no? Como por ejemplo una postura prolongada, ¿no? Y esta postura inadecuada, ¿no? ¿Qué puede hacer? Afectar a la salud del trabajador con lesiones musculoesqueléticas, ¿no? A diferencia de un accidente de trabajo, las consecuencias las vamos a ver de manera inmediata, ¿no? En un accidente, de manera repentina, mientras que una enfermedad es algo que aparece de forma gradual, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos, que lo vamos a ver en una segunda parte sobre ergonomía, tienen consecuencias, ¿no? Pero muchos de ellos no están considerados dentro de esta resolución. El trabajo en oficina, aunque parezca libre de peligros evidentes, puede generar diversos tipos de riesgo que afecten a la salud del colaborador, ¿no? De los trabajadores. Si es que no se gestionan estos adecuadamente, si las condiciones del entorno laboral tampoco son las adecuadas, ¿no? Entre los factores más comunes tenemos a los agentes físicos como el ruido, la iluminación inadecuada, el ambiente térmico. Entre los agentes químicos también presentes los agentes biológicos, los peligros del tipo locativo, los peligros eléctricos, los factores de riesgo ergonómico y los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Eh, Aquí lo que vamos a buscar precediendo esta capacitación es darles buenas prácticas que permitan, pues, reducir la posibilidad de la ocurrencia del peligro, ¿no? El ruido se define como uno de los peligros físicos en el entorno laboral y se considera que es un sonido no deseado, molesto o inútil que puede perjudicar la salud, el bienestar y el rendimiento de las personas. Desde una definición física, pues el ruido son esas variaciones de presión, ¿no? Que se transmiten a través de un medio como es el aire y que son perjudiciales para el oído, ¿no? Cuando el nivel de duración de esta exposición sonora es excesiva, puede causar daños auditivos temporales o permanentes, ¿no? Como la hipoacusia. Eh, y Aparte de ello, pues tienen otras consecuencias, ¿no? Como podría ser el estrés, la irritabilidad, la fatiga, los problemas de concentración, interferencia en la comunicación, ¿no? Entonces, estar expuestos a ruidos o fuentes de ruido internas o externas nos condiciona pues a tener una situación no, no deseada frente a un trabajo que demanda nuestra atención y nuestra concentración, ¿no? Las fuentes muchas veces aquí, ¿cuáles son? Las comunicaciones internas, ¿no? Que tenemos a través del uso de los teléfonos, los timbres de los teléfonos, las impresoras, los ventiladores, ¿no? O el aire acondicionado. O también situaciones externas, como por ejemplo el tráfico, ¿no? Que muchas veces está próximo a nuestras oficinas, ¿no? O en casa, ¿no? De repente hay una zona donde yo desarrollo mi labor, ¿no? Y hay un tráfico que genera ruido en ciertas horas y altera mi concentración, ¿no? En los potenciales riesgos, ¿cuáles serían? El estrés, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la pérdida auditiva en casos extremos. Es importante indicar, pues, que los niveles de ruido en las oficinas generalmente no representan un riesgo de daño auditivo grave, ¿no? Como en un entorno industrial o minero, ¿no?
y que pueden generar molestias o incomodidad y afectar a la concentración y el rendimiento. Pero es importante implementar medidas de control, ¿no? Que permitan tener un confort acústico, ¿no? Y esto es siguiendo el principio, ¿no? De la acción que implica, pues, actuar primero sobre el origen, la fuente, ¿no? Luego sobre el medio y finalmente sobre el receptor, el trabajador, ¿no? Entonces, para eso, pues, en lo posible, hay que hacer este mantenimiento de los equipos, asegurar que es su buen estado, el mantenimiento de las impresoras, las fotocopiadoras, equipos de climatización como el aire acondicionado, ventiladores, ¿no? Para evitar pues que haya un ruido excesivo, ¿no? Asimismo, pues también se puede aplicar lo que es la sustitución de algún equipo, ¿no? Reemplazar equipos menos ruidosos, ¿no? Por ejemplo. O también buscar un tema de aislamiento, ¿no? Ver que estos equipos que generan mayor ruido, como las impresoras o los servidores, ¿no? Estén en cabinas acústicas o salas separadas, ¿no? También es importante, pues, regular en lo posible, ¿no? Como control administrativo, los timbres de los teléfonos, las alarmas, las notificaciones, ¿no? Eh, También aquí, pues, es importante indicar, ¿no? Nosotros que estamos siempre en estas comunicaciones, ¿no? De lo posible usar audífonos, ¿no? Para las reuniones de trabajo, ¿sí? Tratar de evitar un ruido exterior, estar dentro de un ambiente que se ve influenciado por un ruido exterior, ¿no? Implementar, por ejemplo, ahí otro ambiente donde yo pueda desarrollar mi labor, ¿no? Y si estoy en oficina, pues, solicitar que se haga una evaluación, ¿no? Em, Asimismo, también siempre es importante comunicar estas acciones, ¿no? O propuestas o también situaciones que yo pueda tener que afecten a mi capacidad. Otro de los peligros físicos tenemos la iluminación, ¿no? Que está clasificada como como un peligro físico, valga la redundancia, en un entorno laboral, ¿no? Básicamente aquí es la condición ambiental del lugar de trabajo, ¿no? Ya sea por exceso o por defecto o por una mala calidad de la luz, ¿no? Y que tiene como capacidad de generar daño a la salud del trabajador, específicamente en el sistema visual, ¿no? Y aumenta la posibilidad de accidentes, ¿no? Al dificultar la percepción del entorno, ¿no? La iluminación no se mide por la cantidad de luz, ¿no? También es por su calidad. Es importante tener en cuenta ello, ¿no? Ver cómo, si esa iluminación es uniforme, si tiene un buen contraste, ¿no? Si no genera deslumbramiento, ¿sí? Entonces, las principales situaciones que podemos tener es la deficiente iluminación, la ubicación incorrecta del puesto de trabajo, la inadecuada elección entre el contraste y el brillo de las pantallas, el deslumbramiento por efectos del sol, ¿no? Las medidas preventivas siempre deben priorizar, ¿no? El uso de la luz natural y asegurar que la iluminación sea uniforme y adecuada para la tarea. Cuando hacemos monitoreos ocupacionales, generalmente pedimos que estén entre 300 y 500 lux, según la resolución ministerial, la RM 375, ¿no? Que establece que para tareas de oficina, ¿no? Deben estar en este rango, ¿no? Y de esa forma también evitar el deslumbramiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Siempre hay que aprovechar el tema de la luz natural, ¿no? En el diseño, pues, del lugar que estoy designando para hacer mi labor. Hay que controlar el deslumbramiento. Para ello se instalarán persianas, ¿no? Cortinas que permitan modular o suavizar el ingreso de la luz solar, ¿no? También es importante cómo colocamos las pantallas de visualización. Estas deben estar perpendiculares a las ventanas, no de frente ni a espaldas para evitar reflejos, ¿no? En el caso de la luz artificial, se tiene que ver un diseño, pues, de la iluminación para poder lograr estos niveles y garantizar que esta distribución de las luminarias es uniforme en toda la zona de trabajo, ¿no? A veces, pues, por ejemplo, tenemos
ahí dentro del entorno pues de trabajo algunos tipos de luminarias, ¿no? Con luz cálida. Lo recomendable es la luz blanca, ¿no? Y esto lo vamos a ver pues también que hagan contraste pues con los colores propios de la pared, los techos, ¿no? De la superficie de trabajo para evitar pues que haya algún reflejo y afecte, ¿no? Em, También siempre es importante hacer mantenimiento, limpieza a las luminarias, a las ventanas, ¿no? Y adicional a ello, pues ajustar, regular el brillo de mi pantalla, ¿no? De esta manera evitamos pues tener una sobreexposición, ¿no? Entonces, son las recomendaciones que se puede dar en temas de iluminación. La temperatura también se clasifica como un peligro físico en el entorno laboral, ¿no? Ya que una condición térmica inadecuada puede afectar negativamente a la salud de los trabajadores, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, la temperatura se relaciona con el ambiente térmico y ocurre en condiciones ambientales, ¿no? La temperatura del aire, la velocidad, el calor, ¿no? Que generan pues una sensación térmica y que para ello exige un esfuerzo en el organismo de la persona para mantener una temperatura interna, ¿no? En equilibrio de 37 grados. En oficinas no es un peligro pues grave el estrés térmico, ¿no? Como lo puede ser en algún otro lugar de trabajo, sino que lo que buscamos es garantizar el confort térmico, ¿no? Que es el estado de satisfacción con el ambiente, ¿no? Normalmente estamos expuestos en oficinas al disconfort térmico, ¿no? Que aunque no suelen causar daño inmediato grave, provocan malestar, fatiga y baja productividad, ¿no? Por ejemplo, el aire acondicionado, ¿no? O que no haya ventilación en el lugar de trabajo o que sea un ambiente cerrado. Con respecto al aire acondicionado, que este esté defectuoso o sea insuficiente, ¿no? ¿Qué podría generar? Ah, bueno, podría generar fatiga, somnolencia, ¿no? Dolores de cabeza. Hay personas que se ponen irritables, ¿no? O el frío excesivo, ya sea por el aire acondicionado que está muy fuerte, ¿no? Que genera rigidez muscular, disminución en la destreza, ¿no? Intelectual, también aumenta el riesgo del resfriado, ¿no? Y enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo que debemos tener en cuenta y evaluar siempre, ¿no? Para ello se utilizarán ciertas recomendaciones, como por ejemplo el uso de ventiladores, el aire acondicionado, ¿no? Siempre tiene que ser controlado, ¿no? Las temperaturas se recomiendan en épocas de frío, ¿no? De 20 a 23 grados y de 23 a 26 en épocas de calor, ¿no? Hay que evitar dentro de las áreas de trabajo tener carga excesiva, ¿no? Entonces, regulemos estas condiciones, trabajemos de manera coordinada, ¿no? Teniendo ciertos criterios de confort en el tema de las temperaturas, ¿no? A fin de no afectar a nuestros compañeros. Aunque en oficinas los riesgos químicos son menos evidentes que en un ambiente industrial, sí existen peligros químicos que pueden afectar la salud de los colaboradores, sobre todo por exposición prolongada, ¿no? Por los productos de limpieza, tintas, ¿no? O toners, materiales de oficina, ¿no? Por ejemplo, dentro de los productos de limpieza, el contacto que podríamos tener con desinfectantes, el alcohol, el limpiavidrio, ¿no? Los ambientadores, ¿no? O hay personas que son alérgicas al tóner, a los cartuchos del tóner, ¿no? O a la tinta líquida o en polvo, ¿no? ¿Qué les puede producir? Irritación en la piel, ojos o mucosa, molestias respiratorias, ¿no? Em, con respecto también, pues, a lo que podamos tener algunos materiales en oficinas, ¿no? Los pegamentos, ¿no?
o correctores líquidos, ¿no? Hay personas que al inhalar estos vapores les producen irritación, mareos, ¿no? O también los famosos aromatizadores, ¿no? Ambientadores, ¿no? Estos difusores eléctricos o el uso de aerosoles, ¿no? Producen reacciones alérgicas, ¿no? O respiratorias, ¿no? Entonces, también hay estas consecuencias. Ante estos agentes químicos, ¿no? Y estas posibles consecuencias que podríamos tener, se recomienda pues que antes de usar un producto químico, el trabajador tiene que revisar la etiqueta en el cual se encuentra la información de seguridad, ¿no? Y no ingerir alimentos cuando se realice la manipulación de estos productos, ¿no? Hay que ventilar siempre pues el lugar, ¿no? Antes y durante la limpieza, ¿no? Y todos los productos químicos tienen que ser guardados en sus envases originales y si no, los tengo que etiquetar y mantener cerrados, ¿no? Hay que evitar hacer mezclas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las toner, tintas de impresoras, hay que disponerlos adecuadamente, ¿no? Coordinar con el proveedor para que se los pueda llevar, ¿no? O también, si hay algún tipo de producto, ¿no? Estos tienen que ser manipulados sin ser mezclados con otro producto que podrían reaccionar, ¿no? Hay que evitar el uso excesivo de ambientadores, ¿no? Es mejor utilizar productos naturales, ¿no? Que no tengan algún tipo de fragancias químicas, ¿no? Los peligros biológicos en oficinas son aquellas que son causadas por la presencia, exposición a organismos vivos o sus derivados, ¿no? Que pueden afectar la salud de los trabajadores. Aunque las oficinas no son centros clínicos, ¿no? O laboratorios, sí existen riesgos biológicos que pueden provocar enfermedades infecciosas o alergias, ¿no? Por ejemplo, lo que hayan microorganismos en el aire, ¿no? Como las bacterias, los virus, los hongos, que puedan ser transportados, ¿no? O que estén dentro de los aires acondicionados, ventiladores, o que en las oficinas la presencia de las alfombras, ¿no? Hayan ácaros, ¿no? O polvo dentro del sistema de ventilación que no haya tenido mantenimiento, ¿no? ¿Qué puede generar ello? Bueno, alergias, infecciones respiratorias, gripe común, la COVID, ¿no? Y otras enfermedades que puedan ser contagiosas, ¿no? O también, por ejemplo, la contaminación por alimentos, ¿no? Muchas veces me preguntan, ingeniera, ¿por qué no se puede almorzar en la oficina, ¿no? Porque puede haber restos, ¿no? De comida y estos pues generar una proliferación de alguna bacteria, ¿no? Donde se ha ido consumiendo los alimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí también es importante indicar, ¿no? Cuando tenemos la refrigeradora donde guardamos nuestros alimentos o el microondas que no tienen limpieza, ¿no? Existe pues el E. coli que se podría producir y esto traer problemas gastrointestinales, ¿no? Por eso es importante siempre desechar los alimentos vencidos del refrigerador, limpiar siempre nuestro refrigerador, nuestro microondas, ¿no? También, pues, la presencia de plagas o vectores, ¿no? Ya sean mosquitos, cucarachas, ¿no? O ácaros, ¿no? Y esto se puede producir porque los residuos no son dispuestos adecuadamente o porque hay alguna deficiencia en la limpieza, ¿no? Y eso que genera picaduras, mordeduras, ¿no? O inclusive alergias, ¿no? Entonces, también aquí, ¿no? En los servicios higiénicos, por ejemplo, ¿no? Que se hayan desechado algún tipo de producto o algún tipo de, o los materiales que puedan estar contaminados, ¿no? Con fluidos también, ¿no? Entonces, es importante siempre hacer una revisión de estos posibles agentes biológicos que pudieran ocurrir en mi ambiente laboral. Como medidas de control, ¿no? Y que eviten la propagación de enfermedades respiratorias fácilmente transmisibles, se debe aplicar los lineamientos que han establecido en el MINSA, ¿no? Y también en el Ministerio de Promoción del Empleo a través de un plan de prevención de la COVID, por ejemplo, ¿no? U otra autoridad que haya dispuesto dentro del marco, ¿no? De la competencia. Por ejemplo,
lo que son ventilación, ¿no? La ventilación que puede ser, tiene que ser adecuada, siempre hay que hacer filtros de aire, la limpieza del aire acondicionado, el mantenimiento, ¿no? Hay que realizar una limpieza profunda y desinfección de las superficies. Y si tenemos alfombras también, ¿no? Hay que promover su lavado frecuente de las manos, es importante, ¿no? También designar áreas exclusivas para la ingesta de alimentos, ¿no? Y desechar aquellos que ya no van a ser consumidos y que no dejarlos en las refrigeradoras, ¿no? Ante una manipulación pues de residuos, tener técnicas o procedimientos adecuados, ¿no? Y el uso de guantes es fundamental, ¿no? A fin de prevenir la presencia de plagas, vectores, siempre hacer un control periódico de las plagas, ¿no? Y evitar la acumulación de residuos, ¿sí? Otra de las medidas preventivas es el lavado constante de las manos, ¿no? Son 20 segundos, ¿sí? Es importante hacer un lavado y una limpieza de las mismas. Los peligros locativos, ¿no? En la oficina se relacionan con las condiciones del entorno, ¿sí? Que pueden causar accidentes o lesiones a los trabajadores, ¿no? Estos normalmente provienen, pues, del mal estado de las instalaciones, de los mobiliarios, un diseño inadecuado o la falta de orden en las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, que tengamos superficies en mal estado, como o que pueda haber pisos resbalosos con desniveles, alfombras sueltas, ¿no? O cables que estén en zonas de tránsito, ¿no? Que pueden producir caídas, caídas al mismo o diferente nivel, ¿no? Y esto como consecuencias, torceduras, fracturas, golpes, ¿no? O también, por ejemplo, los cables eléctricos o de las líneas telefónicas que estén dispersos en el piso, ¿no? O también un escritorio desordenado, gavetas abiertas, presencia de materiales debajo del escritorio, ¿no? También podrían ser causas de caídas, ¿no? Otra de los peligros locativos que podríamos tener son las escaleras o las rampas, ¿no? O que estos me puede generar también una caída, ¿no? Ya sea por distracción, ¿no? El, también, por ejemplo, pues podríamos encontrar aquí el tema de la falta de orden y limpieza, ¿no? Como la acumulación de cajas, residuos en las zonas de trabajo, ¿no? Em, También, pues, dentro de los peligros locativos tenemos la señalización que podría ser insuficiente, ¿no? La falta de señalización de las zonas de evacuación, por ejemplo, ¿no? De las salidas, de las escaleras, ¿no? Entonces, ahí tenemos una descripción de los posibles peligros que podríamos tener y las consecuencias en el tema locativo. También es importante, pues, una vez identificados los peligros locativos, podamos implementar medidas preventivas, ¿no? Mantener siempre los pisos limpios, secos y sin obstáculos, ¿no? Por ejemplo, de preferencia usar alfombras antideslizantes, asegurarse que todos los cables eléctricos estén canalizados, ¿no? O sujetos, ocultos, a fin de evitar, pues, de que alguien se pueda tropezar, ¿no? Al transitar o caerse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las escaleras, ¿no? Instalar siempre que tengan barandas y bandas antideslizantes, ¿no? Ya sean en rampas también. Hacer inspecciones constantemente, ¿no? Para ver el estado del mobiliario, ¿no? Evitar hacer una sobrecarga de los estantes, ¿no? Implementar políticas de orden y limpieza, ¿no? Eliminar objetos innecesarios, implementar señales visibles, ¿no? Y que éstas estén bien iluminadas y actualizadas. Nuestro ambiente de trabajo siempre tiene que estar debidamente organizado, ¿no? Para eso, tanto debajo o en el mismo escritorio se tiene que mantener, pues, los cajones y armarios cerrados. Los peligros eléctricos en la oficina también están relacionados con el uso cotidiano de equipos y sistemas eléctricos como computadoras, impresoras, cargadores, ¿no?
Aunque las tensiones eléctricas suelen ser bajas, un mal manejo o mantenimiento deficiente puede causar accidentes graves como choques eléctricos, incendios o quemaduras, ¿no? Para ello, pues los peligros eléctricos en la oficina, tenemos la sobrecarga de tomacorrientes, ¿no? El uso de las extensiones, los adaptadores, los enchufes sobrecargados, son los que representan un potencial riesgo de incendio o descarga eléctrica, ¿no? El uso, por ejemplo, de estos triples o adaptadores no certificados, ¿no? Es un potencial riesgo. También la presencia de cables dañados o pelados, ¿no? Ya sean que hayan sido aplastados, ¿no? Estos cables por los muebles, ¿no? También podrían producir una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio, ¿no? Las impresoras, las computadoras, los ventiladores, ¿no? Que no tengan mantenimiento, por ejemplo, un equipo eléctrico defectuoso, ¿no? También puede generar el peligro del contacto eléctrico, ¿no? Que los ambientes no tengan conexión con puesta a tierra, ¿no? Y que esto genere, pues, alguna acumulación de corriente, ¿no? Y una descarga eléctrica, ¿no? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Que hagamos una mala manipulación, ¿no? Como por ejemplo de enchufar o desenchufar los equipos con las manos húmedas o no desconectarlo correctamente, sino tirar del cable, ¿no? O no hacerle mantenimiento a los tableros eléctricos, ¿no? También. ¿Qué medidas de control debemos tener en cuenta? Primero, evitar la sobrecarga en los tomacorrientes, los cuales deben encontrarse en cantidad suficiente y de fácil acceso, ¿no? Al finalizar siempre la jornada laboral, el trabajador tiene que desconectar los equipos eléctricos sujetando el enchufe sin jalar el cable, ¿no? Así como no manipular los equipos eléctricos, ¿no? Con alguna parte húmeda del cuerpo, ¿no? También vigilar siempre que todos los tomacorrientes tengan puesta a tierra y si no, instalarlos, hacer mantenimiento preventivo a los equipos, ¿no? Eso es muy importante. Siempre hay que revisar y reemplazar cables deteriorados, ¿no? Evitar siempre los cables debajo de las alfombras o sillas. Hay que usar canaletas, ¿no? O pasacables para que lo podamos proteger, ¿no? De preferencia utilizar regletas, ¿no? Con protección térmica. Los peligros ergonómicos en las oficinas son aquellos que se relacionan con la interacción inadecuada entre el trabajador, su puesto de trabajo y las herramientas que utiliza, ¿no? Y esto genera molestias, pues, ¿no? El mantener una postura inadecuada, como el cuello doblado y rotado, alejado de la pantalla, o que tengas las muñecas anguladas, ¿no? Puede causar daño o dolor severo en las estructuras musculoesqueléticas, ¿no? Que tu columna no tenga un respaldar y que esté forzada, ¿no? O la falta de apoyo lumbar, pies sin apoyos y rodillas dobladas también, ¿no? Las posturas inadecuadas se generan también porque tienes un mobiliario que no es ergonómico, ¿no? O porque no has sabido regular la altura de tu monitor y tu teclado, o también pues la ejecución de movimientos repetitivos, como es el uso constante del mouse, ¿no? Y que puede producir el trastorno como la tendinitis, ¿no? O que no hagas pausas activas también, ¿no? Entonces, o que otra causa de los peligros ergonómicos también son los espacios reducidos, ¿no? Que te hacen o que te adoptan, pues, que hacen que tú adoptes posturas inadecuadas, ¿no? Para poder controlar estos factores de riesgo ergonómico, es importante siempre, pues, distribuir los elementos en la mesa de trabajo según lo que vamos utilizando para nuestra función, ¿no? Hay que evitar doblar el cuello, ¿no? Mantener la altura del monitor a la altura de mis ojos, ¿no? Evitar siempre la tensión cervical, ¿no? Para eso hay que al menos mantener un apoyo sobre la mesa de trabajo o sobre los reposabrazos de las sillas que estén niveladas con la superficie del trabajo, ¿no? Hay que evitar también el dolor de la espalda apoyando correctamente la zona lumbar y dorsal en la silla, ¿no?
Si el respaldo no cuenta con un buen soporte lumbar, también ahí hay que usar cojines lumbares o enrollar una toalla que proporcione en la zona baja una mayor curvatura, ¿no? También aquí podemos implementar pues nuestros mobiliarios ergonómicos y ajustarlo correctamente, ¿no? Y promover nuestras pausas activas. De acuerdo a esta regulación de mi silla, por ejemplo, ver si es que yo llego o no llego al piso, ¿no? Con los pies. Entonces hay que ver también la implementación de algún reposapiés, ¿no? De preferencia, pues si estoy haciendo el teletrabajo, hay que evitar utilizar el sofá o la cama como lugar de trabajo y siempre hay que mantenerse activo, haciendo pausas activas. Otro de los peligros psicosociales en la oficina son aquellos factores del entorno laboral que pueden afectar al bienestar mental, emocional y social de los colaboradores, ¿no? En una oficina estos riesgos pueden parecer sutiles, ¿no? De repente, pero tienen un impacto significativo, pues, en la salud y en la motivación y en la productividad del colaborador, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar sobrecargas mental, aislamiento, la doble presencia, el estrés, la ambigüedad en el rol, la monotonía, el ritmo de trabajo excesivo, ¿no? Que son principales situaciones o fuentes que podrían generar, pues, el estrés, ¿no? El estrés laboral, ¿no? También, por ejemplo, que haya una mala comunicación interna, ¿no? Que genera confusión, frustración, ¿no? En los colaboradores genera eso un clima laboral negativo, ¿no? Y por lo tanto también hay desmotivación por parte del personal, un ausentismo y la rotación, ¿no? Entonces, también tenemos estas consecuencias, ¿no? Eh, Puede haber también algunas conductas hostiles, humillantes, ¿no? Que podrían generar el moving, ¿no? Y esto tiene como consecuencias también la ansiedad, la depresión, el aislamiento, las renuncias forzadas, ¿no? Entonces, es importantísimo prestarle atención a estos factores de riesgo psicosocial. Las medidas preventivas en el factor de riesgo psicosocial va pues desde un aspecto personal, ¿no? Para ello es importante siempre que planifiquemos nuestras actividades y evitemos distracciones. Hay que tener una agenda diaria y semanal para la ejecución de actividades de acuerdo a las jornadas laborales pactadas, ¿no? Asimismo, hay que distribuir adecuadamente el tiempo en las actividades personales asociadas al trabajo, aprovechar el tiempo para compartir con la familia y amigos, ¿no? El trabajador siempre puede participar en talleres, capacitaciones, monitoreos, encuestas, ¿no? Y hacer pausas activas siempre es importantísimo, mínimo de 5 a 7 minutos, ¿no? En cada hora para reducir el estrés. Asimismo, también, pues, la organización puede establecer programas de reconocimiento, de retroalimentación positiva, políticas de tolerancia cero, canales de denuncias confidenciales y cultura de respeto, ¿no? Fomentar el respeto también en el trabajo de equipo, cómo resolver conflictos, ¿no? Distribuir adecuadamente las tareas, priorizar las actividades, ¿no? Entonces, existen diversos tipos de mecanismos que puede implementar la organización, así como el colaborador, para evitar que estos riesgos se materialicen. Quiero agradecerles por su atención. Hemos cerrado este primer módulo. Vamos a aplicar los consejos impartidos en nuestra actividad. Muchas gracias.